Recibo con gusto en el estudio del financiero Bloomberg a José Luis Loeje Tamargo, presidente de la organización Ciudad Posible y exdirector de Conagua. Bienvenido, José Luis, antes que nada. Guillermo, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Eres uno de los grandes expertos en agua en la Ciudad de México. Hay pocos. El ingeniero Guerrero Villalobos es uno de los grandes expertos, claro. sabe de agua como... Director de la Conagua también. Director de la Conagua. Y tú, además, te involucraste de manera muy definitiva en conocer cómo funciona la cuenca hídrica del Valle de México. Sobre todo. Y bueno, el martes, apenas unas horas después de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, el presidente en la mañanera anunció la decisión y emitió el decreto correspondiente para destinar como área natural protegida la zona de Texcoco. Así es. La primera lectura es política. Claro. Y la lectura política es: el presidente está procurando blindar Texcoco. No vaya a ser que al terminar su gobierno, y si Morena no siguiera en el poder, que vayan a retomar la construcción del aeropuerto, el original, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, o se les vaya a ocurrir construir algo más. Y bueno, la primera lectura es política porque claro, pues es irremediable. Estamos inmersos en una constante discusión política, desafortunadamente demasiado polarizada en el país. Pero la intención de invitarte es para hablar en términos reales de lo que eso significa, más allá de la política. Y quiero preguntarte de entrada, ¿hace sentido lo que anunció el presidente? Bueno, yo te agradezco mucho porque es un tema que en lo personal me preocupa profundamente, que lo hemos estudiado muchos años, lo he comentado alguna vez aquí contigo, y que es el futuro de la ciudad en materia de agua. Realmente yo estoy convencido, con base en estudios técnicos profundos, que me parece que demuestran de manera indubitable que vamos a una crisis de consecuencias impensables si no hacemos una serie de acciones, ¿no? Y desde ese punto de vista, Guillermo, la zona federal del lago de Texcoco, desde mi punto de vista, es vital para el futuro y fundamental preservarla en materia hídrica. Efectivamente, la cancelación del aeropuerto pues fue una catástrofe económica, un daño al erario público. Más de 400,000 millones. Sí, entre los costos, las indemnizaciones y el costo del nuevo aeropuerto. Es verdaderamente un daño tremendo, lo cual ha causado pues, una molestia, yo diría, de la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, siempre he defendido que la zona federal del lago de Texcoco es fundamental para una serie de acciones que garanticen tanto la regulación hidrológica en momentos de grandes tormentas como la captación de agua en el futuro, incluso para potabilizar, ¿no? Fíjate que la zona federal fue decretada hace ya 50 años. Fue en el periodo de Luis Echeverría y un proyecto que empezó muy fuerte, con una serie de acciones que lo que buscaba era no recuperar, digamos, parte de lo que fue el vaso del lago de Texcoco, sino la construcción de varias lagunas, lagos, algunos de espejo permanente y otros reguladores, precisamente para recuperar en parte la vocación reguladora natural de lo que es esa zona. Y fue un proyecto en los primeros años muy importante. Se construyó el lago Nabor Carrillo, plantas de tratamiento, canalización de desagües que fueron muy importantes. Y como tú y yo lo conocimos, lamentablemente sobrevinieron crisis económicas que al cabo de los años pues prácticamente se perdió el proyecto. Creo recordar que hubo momentos de grandes abandonos de la zona del Vaso de Texcoco. Total, sí. Y de invasiones. De invasiones también. En aquella época, en el decreto presidencial, es una coincidencia, la superficie de la zona federal eran 14,000 hectáreas. Cuando el presidente Felipe Calderón me nombra director de la Comisión Nacional del Agua, y que es uno de los primeros proyectos que a mí me interesa desarrollar, había solamente 11,600 hectáreas. Nosotros logramos recuperar, adquirir 1,700 adicionales. Sin embargo, estaba muy impactada la zona, muy abandonada y con problemas muy graves de invasión, ¿no? El tema central, me parece, y te agradezco esta oportunidad, es la preservación de nuestro acuífero. Fíjate que el acuífero del Valle de México es de los más sobreexplotados del país. En este momento hay muchas presas, abajo de un 40%.
Hay regiones del país donde el ciclo primavera-verano agrícola está en riesgo, ¿no? Y todas las alarmas están prendidas, Guillermo. Sin embargo, respecto al acuífero, a los acuíferos en general, no hay alarma. Cuando en realidad el nivel del acuífero de la zona metropolitana está, el nivel estático, cerca de los 400 metros abajo de un nivel que tenía prácticamente hasta arriba, ¿no? Es como una cisterna que nos la estamos acabando, que sí tiene fondo. Se está vaciando la cisterna, no la estamos acabando. Estamos vaciando el tanque, la cisterna. Y no se rellena. Nada más que, exactamente. Y el problema es que esa cisterna representa el 70% del abastecimiento de toda la zona metropolitana. 70%. Mucha gente dice, no, Cutzamala es la fuente más importante. No. La fuente más importante es el acuífero. Y ese acuífero lo estamos agotando. Claro, la gente no se da cuenta, la autoridad lo sabe, los gobiernos lo saben, pero no se dan las acciones. Esta necesidad de tener no solamente Texcoco, sino otras áreas de captación de agua para el futuro de la ciudad, yo lo considero vital. Es muy grave lo que se hizo con el tema aeroportuario, es un daño económico brutal, sin embargo, el riesgo real de un colapso verdaderamente inminente y real es con el agua. Entonces a mí me parece que sí es conveniente la preservación de la zona. Déjame preguntarte nada más para que no quede ahí la duda. ¿Afectaba la construcción del nuevo aeropuerto en la zona del Vaso de Texcoco? Es decir, ¿le representaba una afectación a la captación de agua para el Valle de México? Sí, digamos, el perímetro de la superficie del aeropuerto del Naim eran 4.500 hectáreas, entonces claro que afectaba gran parte de la superficie. Todos entendemos que ahí hay una plancha de concreto. ¿Qué va a pasar con eso? Ese es un problema que precisamente se debe de resolver, y ahí es donde quizá yo sí tengo una diferencia con el decreto que se comunicó antier, ¿no? Que decretan una área natural protegida cuando en realidad ya teníamos una zona federal decretada, que es una forma de preservar, digamos, una zona en favor de una recuperación ambiental. En este caso la vocación es fundamentalmente hidrológica, no tienes otra, digamos, riqueza de carácter, no hay bosque, selva o algo más que preservar, ¿no? Pero en fin, yo creo que entre la CONAGUA y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se tendrán que poner de acuerdo. No sé si parte de la infraestructura pueda aprovecharse en la construcción de lagunas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el hecho de mantener, de garantizar la preservación, yo creo que a la larga nos va a servir. Yo creo que es posible. Más allá de suspicacias políticas. Pues sí, porque lamentablemente este tema del aeropuerto, que sí generó muchas dudas y muchos problemas, pues me parece que pasa a un segundo término en función del grave problema que vamos a tener en muy poco tiempo por falta de agua. Es decir, sucedido lo que ya sucedió, el despropósito del Felipe Ángeles, pues tirar a la basura tantos miles de millones de pesos que tanto requiere el país, pues bueno, está quedando ahí en la historia, pero tú consideras, y esa es la pregunta central, que este decreto presidencial de declarar área natural protegida, el área de Texcoco, el Vaso, lo que hemos conocido siempre los capitalinos como el Vaso de Texcoco, ¿te parece una idea acertada? Cuando yo llego a la Comisión Nacional del Agua, en 7 meses, después de una serie de estudios, registramos el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Es una coincidencia, o sea, lo que ahorita están denominando como un proyecto, se había hecho de ya lo habíamos manera. hecho, ya lo teníamos registrado y ya habíamos arrancado con una serie de acciones, ¿no? En ese sentido, lo veo positivo. Ahora, hay que conocer el proyecto a detalle y sobre todo el plan de manejo de la ANP que acaban de decretar. Ahí está la importancia, ¿no? Y sobre todo los recursos, Guillermo. ¿De dónde va a salir el dinero? El problema que yo he visto en estos 3 años en el sector ambiental es el abandono total, verdaderamente, de las principales instituciones de la Semarnat. Por ejemplo, la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, está en un 30% de su presupuesto. La CONAGUA tiene el 50% hoy de cuando un servidor dejó la comisión hace 10 años. Muy castigado. No puede ser, ¿no? Y entonces, si no hay recursos, no hay manera de sacar este proyecto, ¿no? Entonces, este proyecto requiere grandes inversiones, más
muchas otras que se requieren en la Ciudad de México si no queremos llegar a una situación verdaderamente crítica en materia de agua. No solamente no es solo recuperar Texcoco, no. Es una parte del problema. Es una parte de un proyecto muy completo que nosotros lo manejamos en una agenda del agua 2030 y que lamentablemente, Guillermo, pasan las administraciones, llega una nueva administración y tira a la basura una herramienta de trabajo que era la Agenda del Agua 2030, que era una hoja de ruta de las acciones que tenemos que hacer para precisamente evitar llegar a esa crisis, ¿no? Entonces es fundamental en el futuro establecer esa hoja de ruta y las inversiones que requiere la Ciudad de México y la zona metropolitana son verdaderamente astronómicas, porque se requieren eficiencias, evitar fugas, cambiar tuberías, recuperar todo el agua tratada, todo el agua y reusar el agua tratada, potabilizar y sobre todo captar. Mucha gente que acude a foros o cuando estoy en muchas pláticas me dicen, hay que captar el agua en los techos. Sí, es bueno, pero lo que requiere la ciudad es verdaderamente una cantidad enorme. Fíjate que el consumo, nada más, digamos, público urbano en la zona metropolitana, son 2.000 millones de metros cúbicos al año. 2.000. Al acuífero se le extraen 1.270 más o menos, y la recarga del acuífero va hacia abajo. La recarga está estimada en menos de la mitad. Sacamos mucho más de lo que recargamos. Mucho más de lo que se recarga. Evidentemente, como lo dijiste muy bien, la cisterna se va a acabar. Nadie cree que un acuífero tiene fondo. Sí, sí tienen fondo y se acaban, ¿no? Pero si se acaba el acuífero, es impensable la crisis. Entonces, es muy importante tomar estas acciones. Esto se está politizando, se polariza, etcétera, pero esta es una de muchas otras que platicaremos en el tiempo cuando tú lo José Luis, el tema del agua es... La Ciudad de México tiene muchos problemas. El Valle de México, esta zona conurbada enorme del Valle de México a la que confluyen varias entidades de la República. Pero el tema número uno es el agua. Indudablemente. Lo estamos viviendo hoy. Otra vez parece que viene un año seco. En este momento muchas presas en el país están muy abajo. Cutzamala tiene problemas serios, pero a mí me preocupa el que el agua subterránea no la vemos y entonces los acuíferos que en el país están decretados por la Conagua, 104 acuíferos en grado crítico de sobreexplotación son mucho más riesgosos. Una presa la ves y vas calculando, ¿no? El acuífero no lo vemos. Ayer estuve en Aguascalientes y sucede lo mismo. El acuífero Valle de Aguascalientes es el más importante de todo el estado y pasa lo mismo. Ha perdido, su nivel estático está muy abajo y está en riesgo la ciudad de Aguascalientes, ¿no? Me quedo con que el presidente definió el qué, pero no definió el cómo. Y sobre todo el cuánto, porque... Y el cuánto, el cómo y el cuánto. Le pasa una responsabilidad enorme a la CONAM y le quitan todos los recursos. La CONAM ha perdido directores de áreas naturales, técnicos, especialistas, supervisores, inspectores. Entonces, ¿de qué se trata, no? En fin, la Conagua también ha estado castigada. Yo creo que el paso es positivo desde el punto de vista ambiental y sobre todo hidrológico, siempre y cuando vaya acompañado nuevamente de una hoja de ruta, de un plan de acción y sobre todo de recursos. Porque lo que requiere la Ciudad de México y el Valle de México para garantizar sustentabilidad en materia de agua es una cantidad, olvídate del costo del aeropuerto, olvídate de las pérdidas de indemnizaciones, muchísimo más. Y lo tenemos que hacer, si no, el daño a nivel nacional sería irreparable. Si no ocurre lo que estás diciendo, quedará en eso, en un anuncio de oportunismo político sin mayor trascendencia, a pesar de la muy importante trascendencia que tiene. Lamentablemente eso puede pasar. Platiquemos un poco más adelante de cuál podría ser el plan, con base en lo que tú conoces, con base en todo lo que revisaste en tu paso por la Conagua. Si me haces favor, Así es. Un día hablemos más de esto, porque es un tema crucial que no puede quedarse nada más en lo que denominan la politiquería, ¿no? Dos temas nada más, visión de largo plazo y continuidad, porque somos un país no solamente cortoplacista, sino que no damos continuidad. Cambia un gobierno y es volver a empezar lo que ya y volver a inventar el hilo negro, y así nunca vamos a progresar. Nunca vamos a salir. Se requiere continuidad, visión de largo plazo, sobre todo en materia de agua. José Luis Luege Tamargo, uno de los grandes expertos en materia hídrica
particularmente en el Valle de México, pero en el país la Conagua abarca toda la Sí, República Mexicana. muy Te agradezco importante. tu presencia, de tu Muchas disposición gracias. para venir a platicar con nosotros. Gracias, Guillermo. Que te vaya muy bien. A todo tu equipo. Enseguida, el resultado del juego entre México y Estados Unidos.